Pasión Tricolor, 10 años transmitiendo emociones. Nacional nos une. Pasión Tricolor. Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando. Mi casa queda brillando. Querubín. Qué gusto tenerlo aquí, Ernesto Flores, de la Comisión de Historia y Estadística, para hablar de todo lo que fue ese Mundial de 1930, de la importancia de Nacional, que tuvo su primer estadio de la Copa del Mundo, y fue importante no solamente futbolísticamente, aportando jugadores importantes, sino dirigencialmente fundamental. Así que un gusto, Ernesto, para seguir aprendiendo de la historia de nuestro querido Nacional, que estés aquí. Qué gusto que me reciban, qué gusto que nos inviten. Te largan a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Mirá, yo acá quedé solo de golero, mirá qué delantera que tengo. Tremendo. Acá, 3 alumnos. Sí. Usted haga cuenta que es el profesor y nosotros somos los alumnos. Y detrás del otro lado no hay nadie. No mande deberes, nunca me gustó. Yo siento que tengo que atajar todo lo que me tiren acá. No me siento el profesor. Y no nos están escuchando nadie. Haga cuenta que, pero del otro lado hay muchos bolsos ávidos de seguir conociendo nuestra rica historia, Ernesto. Y bueno, por eso... El Mundial del 30 para mí... Esto es una opinión absolutamente personal, es la culminación de una serie de hechos que empiezan, yo lo situaría ya por la década del 10, ¿no? Cuando Nacional inventa el fútbol uruguayo, cuando Nacional inventa una manera de jugar, porque nosotros que empezamos a enfrentarnos a los europeos, más que a los europeos, prefiero decir los sajones, porque acá la diferencia era sajones y latinos, ¿no? Claro. Nacional decide, Nacional y otros equipos, ¿no? Pero Nacional es el que lleva adelante todo y el que se encumbra y el que hasta hoy está cargado de gloria. Y bueno, enfrenta a los sajones con la nuestra. Y la nuestra no es la tierrita en los ojos ni la patada en la canilla, ¿no? La nuestra era una manera distinta de jugar a la que se venía jugando. Y Nacional plantea en la cancha, para mí es a partir de la década del 10, con los hermanos Céspedes, Bolívar y Carlos sobre todo, ¿no? Que le muestran al mundo una manera distinta de jugar al fútbol. Y que con esa base de Nacional, con la base dirigencial de Nacional y la base deportiva de Nacional, viaja a Colombes, se sostiene en Ámsterdam, hace la gira del 25 en el medio. Todo eso termina deslumbrando al mundo entero, que pretende ver más de cerca a este fútbol maravilloso, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, la primera Copa del Mundo tenía que ser en Uruguay, por todo esto que estás comentando. Uruguay campeón del mundo del 24 y 28, pero bajo lo que eran los Juegos Olímpicos, organizado por FIFA el fútbol, pero la primera Copa del Mundo como la conocemos se dio en el año 1930, y bueno, fue iniciativa de dos dirigentes de Nacional, ¿no? Mira, justamente estaba releyendo un poco ahora el documento que presentan Usera Bermúdez y Roberto Espila a la Comisión Directiva de Nacional, que a su vez traslada a AUF con la petición de que se traslade a FIFA y la petición del apoyo del gobierno nacional. Y estaba releyendo el documento y sí hablan de los Juegos Olímpicos, de las Olimpiadas, pero en uno de los puntos, cuando de alguna manera creen que es necesario y que van a aceptar el resto de las asociaciones que sea Uruguay la sede de la Copa del Mundo, dicen tranquilamente, porque Uruguay es el 2 veces campeón mundial. Claro. Ya se lo conocía el 2 veces campeón mundial. Pero clarísimo eso, de que era campeón mundial. Uruguay era campeón mundial. Y bueno, y se aferran a eso, ¿no? Primero piden que en marzo se lleve la petición, se lleve a que en el Congreso de Buenos Aires se respalde, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, se respalde el pedido de Uruguay. El pedido que se va a elevar después, que termina siendo el Congreso de Barcelona de mayo de 1929, ¿no? Donde los otros países que se habían presentado como sede se retiran y queda solo Uruguay, y es Uruguay el que se le adjudica la organización de lo que fue la primera Copa del Mundo. Sí, y que cuando se dio el hecho de los 90 años que se cumplieron el 13 de julio del primer estadio de la Copa del Mundo, que fue el Gran Parque Central, en ese acto muy emotivo, rememorando también ese partido de Estados Unidos y Bélgica,
donde bueno, fueron autoridades de nuestro país, nuestro presidente, por supuesto, toda la dirigencia y también los embajadores de Estados Unidos y Bélgica. En ese día también Nacional recordó a los gestores de la Copa del Mundo, los dos dirigentes, ¿no? Bermúdez, sí, José Usera Bermúdez y Roberto Espil, ¿no? Digo, ¿qué papel jugaron en aquel momento? ¿Cómo lo destacarías vos? Son Usera Bermúdez y Roberto Espil los que de alguna manera idean, proponen a Uruguay como sede de lo que iba a ser la primera Copa del Mundo. Hasta ahí no había una iniciativa de otro lado, como hoy siempre vemos que hay una disputa entre países. Yo quiero organizar el Mundial el 22, el Mundial del 30, se disputan los países, sí. Y en aquel momento había varios. Había varios países europeos que querían organizar la Copa del Mundo, ¿no? Ya se había empezado a ver en el Congreso de Ámsterdam, que fue el que antecede al de Barcelona, la intención de que cada país se quería adjudicar, y como dicen Usera Bermúdez y Espil en esa redacción, sin tener tantos galardones como Uruguay para organizar. Porque ellos consideraban, y lo dejan plasmado, muy bien plasmado, que el resto, e incluso dice que habían hecho una indagatoria entre futbolistas de otros países, a ver qué les parecía, si vendrían, y todo les parecía excelente, que el único escollo que alguna vez encontraron fue el traslado. Claro. Y ellos hacen mención de que Uruguay se trasladó también, claro. Hizo un traslado. Lo que pasa es que como es a la inversa, es de América a Europa, pareciera que, no sé, somos la Cenicienta. Igual en aquel momento, digamos... siempre se dice, ¿no? Uruguay, el país de las vacas gordas, lo llamaban también. Sí. Construye el Estadio Centenario. La Suiza de América. La Suiza de la América. Bueno, también por un contexto. Muy bien, ¿no? Un contexto donde hubo mucha inmigración, donde se venía de la Primera Guerra Mundial en el viejo continente, ¿no? Las secuelas, y ya se estaba gestando que era la segunda. Dentro de la propuesta que eleva Nacional, la de Usera Bermúdez y Espil, que Nacional la toma, el mismo día que se presenta en directiva, la directiva la aprueba por unanimidad y la lleva prácticamente enseguida a la AUF, porque tampoco había tiempos, ¿no? Estamos hablando de mayo del 29. Imagínate hoy, claro, si para... de un año a otro. De un año a otro... Todavía no se sabía la sede, claro. Sí. Menos de un año. Otros tiempos, ¿no? Obviamente. Sí. Otros tiempos. Sí, es en mayo del 29 el Congreso de Barcelona, donde se adjudica la sede. Y el centenario que se hace en tiempo récord también. Y sí, porque el centenario era una de las condiciones, era una condición sine qua non que pone FIFA. Uruguay tenía que construir un estadio acorde a la competencia que se iba a realizar. Y vos sabés que hay un club que votó en contra del proyecto del Estadio Centenario. No me digas. ¿Uno solo? No me quiero imaginar. ¿Puedo adivinar cuál fue? Bueno, puede, a ver. Peñarol, imagino. Y se imagina. ¿Votó bien. en contra? ¿Votó en contra? Sí, señor. Mire usted. Sí, ¿vio? ¿No le gustó que los dirigentes de Nacional promuevan la Copa del Mundo en Uruguay? No, como tampoco le gustaban lo de Colombia en el 24, que también... Exactamente. Había hay gente que no le gustan algunas cositas, pero bueno. Mire usted, lo que uno aprende. La historia lo va a juzgar. Lo que uno aprende. Bueno, y se hizo el Estadio Centenario. Porque claro, el Parque Central, que fue el estadio más hermoso, más importante de América, ya para el comienzos del 30 estaba, no vamos a decir que venido a menos, ¿no? Pero ya le habían sacado punta a otros estadios en América incluso. Y bueno, y se imponía, incluso para la cantidad de gente que se esperaba. Claro. Porque una cosa importantísima es la concurrencia. Algo que destacan Usera Bermúdez y Espil en el pedido, en el documento que se eleva, es que de alguna manera Uruguay había salvado los Juegos Olímpicos. Porque es el fútbol, con la venta de entradas a partir del espectáculo que estaba brindando Uruguay, el que le da un soporte económico a unas Olimpiadas que iban a pérdida. Las del 24 y 28. Entonces, claro, es otro de los motivos que consideran. Empiezan a exponer cosas, motivos por los cuales Uruguay tenía que ser la sede, tenía que albergar esa primer Copa del Mundo, que era el viejo sueño de Jules Rimet. Y bueno, el mismo Jules Rimet dice que cuando se entrevista con Buero 1 o 2 años antes, él estaba ya convencido de que Uruguay tenía la capacidad de organizar la Copa del Mundo. Y bueno, se termina organizando
La Copa del Mundo, Montevideo recibiendo las delegaciones. 16 equipos. 16 equipos, varios de ellos debutaron en el Gran Parque Central. Sí, la primera. Brasil-Argentina. Brasil-Argentina, ¿no? En el Gran Parque Central. La primera etapa de la Copa del Mundo del 30 se juega en su gran mayoría en el Gran Parque Central y se juegan solamente dos partidos en el equipo, en la cancha de los Pocitos. De los Pocitos se juegan 2 partidos. 2 partidos con una recaudación muy escasa. Digo, por eso te lo quiero mencionar porque, bueno, llama poderosamente la atención cómo se quieren igualar a la altura de un Gran Parque Central que en aquel momento fue el primer estadio de la Copa del Mundo. Y no solamente eso, sino que fue el estadio que después del centenario más partidos tuvo, que no sé exactamente cuántos fueron. La tercera parte. Tuvo 6 partidos de 18. 6 partidos de 18, los Pocitos 2. Y de los 10 en el Estadio Centenario. Y uno compara, la otra vez había una imagen de la recaudación de lo que y los espectadores que hubo en Pocito y lo que hubo en el Gran Parque Central y era abismal la diferencia, ¿no? La diferencia es abismal. 10-1 era la diferencia. No solo eso, si estamos hablando de estadios, de lo que es el Gran Parque Central, que fue desde siempre la casa de Uruguay, a no ser un breve periodo cuando se hace el Parque Pereira, que era de la comuna, de la intendencia, y que se hace justamente para que Uruguay dispute, entre otras cosas, sus partidos de fútbol. Sí. Uruguay juega, creo que 4 años, digamos, en el Parque Pereira. Pero después la gran mayoría, salvo algunos partidos en el Parque Lugano, Uruguay juega en el Gran Parque Central. La gran mayoría, de hecho, los sudamericanos del 23 y del 24 se juegan íntegramente en el Parque Central. ¿Sabés cuántos partidos de la selección uruguaya se jugaron en el Estadio de los Pocitos? Dígame. 1. Por eso. ¿Y sabés cómo le fue a Uruguay? Perdió. Mire usted. ¿Qué? Y en el Parque Central Uruguay se mantiene invicto hasta el día de hoy. No ha perdido un solo partido en competencias FIFA. No perdió nunca. No, queda claro, no se puede ni comparar, ¿no? La historia no se compra y aparte, bueno, hay un estadio que está en pie, es nuestro y crece y otro que está bajo tierra, ¿no? Digo, no se puede comparar. Sí. O sea, es incomparable, es hasta irrisoria la comparación que algunos quieren hacer, ¿no? Y bueno, y el parque, claro, lo que te decía recién de que fue la casa de Uruguay, también fue donde Uruguay se concentró, donde Uruguay practicó para ese Mundial de 1930, ¿no? Mundial de 1930 que tuvo el Nacional representado en 9 jugadores. 9 jugadores. Pudieron haber sido 10 de no mediar esa injusticia enorme con Andrés Massali, ¿no? Por una diferencia que tiene con el Massali, que era el deportista, un deportista elite, ¿no? Un deportista estrella, Massali. Que en el 24 fue hasta el preparador físico, nos contabas y justamente es que es por su capacidad como preparador físico que se da ese enfrentamiento, esa pica que tiene con su Pichi, que era el entrenador, que es el que lo termina echando, haciéndolo que lo saquen, que lo retiren de la concentración. Sí. Pero bueno, 9 jugadores. 9 jugadores. 9 jugadores de Nacional, entre otros el mariscal, Nasasi. Nasasi no era jugador de Nacional. Todavía no eran ahí jugadores de Nacional. ¿Cuándo fue jugador de Nacional? Nasasi llega en el 32. En el 32, que cuando llega Nasasi a Nacional, fue todo un acontecimiento, ¿no? En aquel momento fue muy importante. Era tricampeón del mundo, ¿no? Y es el único capitán tricampeón del mundo. Claro, que tuvimos el honor de tenerlo en nuestras filas, ¿no? Nada más y nada menos. Casi nada, ¿no? Sí, Nasasi había jugado en la gira del 25. La gira del 25 quedó con Nacional, ahí me confundí. Después siguió en el equipo en Bellavista, ¿no? Pero bueno, digo, terminó jugando Nacional y era el capitán de capitanes, se dice. Después, ¿no?, que se retira Nasasi del fútbol, Nacional le vuelve a ofrecer para que se reintegre al club y él agradece y igual de los 9 jugadores era gran base también de muchos repitieron el logro del 28, ¿no? Muchos, entre ellos el que repite 24, 28 y 30 es Pedro Sea. Pedro Sea es el único jugador que jugó todos los partidos del 24, todos los partidos del 28 y todos los partidos del 30. ¿Qué lo tiró? Casi nada. Jugador de Nacional. En el 30 jugador de Nacional. En el 30 jugador de Nacional. Aparte un ¿Qué nacionalófilo. Todos los partidos, del 24, del 28 y del 30. ¿Qué lo tiró? Y fue el goleador del Mundial del 30. Ya con la camiseta nacional. Ya con la camiseta de Nacional. Y hablando de goleadores en el Mundial y en el 30, quien hace el primer gol en el Estadio Centenario, el primer gol de Uruguay, es el Divino Manco. ¿Qué lo tiró? El Manco Castro, que también hace el último gol, el que cierra el campeonato del mundo, lo hace el Divino Manco.
No, tremendo, tremendo la importancia de Nacional desde el punto de vista directriz y futbolístico para que Uruguay gane ese Mundial del 30, ¿no? Es imponente, ¿no? Pero no solamente, como decías recién, desde el punto de vista directriz, por lo que es la presentación del proyecto y desde el punto de vista futbolístico, sino en aquel momento no existían los directores técnicos. Había alguien que entrenaba a los equipos, pero no había directores técnicos. Qué particularidad esa, ¿no? Digo, y quienes nombraban era la comisión de selecciones, ¿no? De la AUF, la que nombraba a los jugadores, la que citaba a los jugadores. El presidente de la comisión de selecciones era Tilio Narancio. ¿Qué lo tiró? No, era el que hacía la lista de los jugadores. Era prácticamente. ¿Y vos sabés que hubo un club? Era gerente. Hubo dos clubes, ¿no? Es que Nacional era el dueño del fútbol uruguayo. Sí. Hubo dos clubes, pero hubo uno que fue el que más zancadillas le hizo a la Comisión de Selecciones Campeona del Mundo hasta que la hizo caer. ¿Me deja adivinar cuál fue? ¿Otra vez? A ver, Corvo. A ver, ¿Peñarol? ¿Qué disparate Pua, este muchacho? pero creo que es fácil, anda volando. Intentaron hacerle... No intentaron, lo lograron y lo cuentan como una victoria política. Se sientan orgullosos de que hicieron caer a la comisión directiva, a la comisión de selecciones de 1930. Campeona, parece, campeona. No, es tremendo, pero y queda claro porque cada vez que repasamos hechos históricos de Nacional y de la selección uruguaya en las primeras décadas del siglo, la década del 10, la década del 20, la década del 30, queda claro y por qué no quieren hablar de esa época y la quieren borrar. ¿No? Queda clarísimo, ¿no? Sí, es la supremacía de Nacional a nivel local e internacional y a nivel de selecciones, que fue el momento cumbre donde Uruguay se da a conocer al mundo, el apogeo del fútbol uruguayo. No hubo otra época mejor para el fútbol uruguayo en cuanto a selecciones que esa. Exactamente. Tricampeón del mundo, Nacional fue el gestor. Digo, queda en evidencia que otros no quieren ni hablar. Nacional siempre de Nacional. No solamente el apoyo, el gestor. El gestor. El futbolístico, directriz, todo. El padre del fútbol uruguayo. El padre del fútbol uruguayo. Como aquel libro del contador Melos, el padre de la gloria. El padre de la gloria, exactamente, porque era ese Uruguay que disparó primero, que atrás lo siguió Argentina, pero el que disparó primero a nivel internacional fue Uruguay. Y los argentinos tuvieron varios años corriéndonos de atrás. Claro. Les costó mucho alcanzarnos. Y bueno, quien estaba detrás de todo eso era Nacional. Durante toda la gran historia del fútbol uruguayo, es Nacional el que va en cabeza. Después, cuando empezamos a tener algún traspié y todo, bueno, ya hay otro tipo de organización. Pero tal vez por justamente acudir a otro tipo de organización y no dejar a Nacional que siguiera de ahí en la cabeza, es que hemos llegado a lo que estamos ahora, ¿no? No, es tremendo. Este aplauso para Ernesto Flores, que en tiempo récord nos ha hecho un resumen tremendo. Me imagino que quedaron muchas cosas fuera, Ernesto, pero no sé, tenés un minutito ahí como para redondear todos estos conceptos, para que a todos los bolsos nos queden claro la importancia nacional en todas estas décadas que ya repasamos con otras charlas, lo del 24, lo de los títulos rioplatenses, y hoy con esto del Mundial de 1930, que estamos en el mes del Mundial de 1930, los 90 años, ¿no? Los 90 años, el primer partido de estadio, primer saludo estadio de la Copa del Mundo. Para Nacho Pou, que está escuchando. Bien. Le manda un saludo acá a Ernesto, que está deleitado con todo lo que está escuchando. También para el justiciero. También. Martín, amante de la historia. Que también está con el Twitter, que está tuiteando muchas frases enriquecedoras. El abrazo para todos ellos, Ernesto. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a la gente. Y gracias a Nacional, ¿no? Por haber acercado al fútbol uruguayo al sitial de privilegio que todavía con aquellos lauros seguimos sosteniendo. Ernesto, las 4 estrellas. Las 4 estrellas. 3 de las 4, si bien las 4, y Nacional es el único equipo que puede decir con orgullo que cada vez que Uruguay salió campeón de América, olímpico, mundial, siempre hubo jugadores de Nacional en sus filas, no otro club lo puede decir. Las 3 primeras estrellas... Creo que absolutamente. Gestor nacional absoluto. Del último mundial de Maracaná, algún día vamos a hablar de ese mito creado, ¿no? También. A ver si realmente era tan imprevisible, tan imposible el haber ganado ese partido. Pero igualmente, en el país campeón del mundo, en 1950 se generó el lindo duelo.
quién iba a ser campeón de uruguayo en el país campeón mundial. Y nosotros le ganamos aquella final del 24 de diciembre a Peñarol, donde los jugadores nuestros de Maracaná le ganaron a los que jugaron en el Maracaná en Peñarol. Y la Copa Uruguaya del 50 en el país campeón del mundo la tiene Nacional en la sede. Por supuesto. esa también se festejó y muy fuerte. Aquel 24 de diciembre del 50, ¿sabe qué me lo contó a mí? Y con muy buenos detalles, Antonio Bendito, que le mando un abrazo, que él tenía 7, 8 años y escribió una nota que también la reprodujo Decano en su momento, nosotros en Pasión Tricolor, una nota que él contando su experiencia de aquel clásico de 1950, de aquel 24 de diciembre, y la expectativa que había de quién iba a ser campeón uruguayo en el país campeón del mundo. Él tenía 7, 8 años y nos recordó todas esas vivencias de cómo pasó la cena. Dice que fue atípico, un 24 de diciembre se jugó esa por final. Supuesto. Y la ganó Nacional. Pero bueno. En un país que llega a la final del 50, o sea, llega al Mundial del 50 a hacer lo mismo que había hecho en las 3 competiciones mundiales anteriores, ganarla. ¿Era tan difícil para Uruguay? No ganarlo hubiese sido un fracaso, pero obviamente que también lo valió y se festejó mucho eso también. Ernesto Flores, aplauso para él de la Comisión de Historia y Estadística, hablando del Mundial de 1930 y la importancia de Nacional a nivel futbolístico, directriz, el padre de la gloria. Pasión Tricolor, 10 años junto a vos, la radio del hincha. Pasión